Sean todos bienvenidos, apreciados maestros y maestras, a el diplomado Escuelas Promotoras de Liderazgo y Derechos en Niños, Niñas y Adolescentes. Les habla Claudia Xiomara Jaimes Perdomo y soy la persona que les va a orientar durante este proceso educativo en el módulo número 2. En esta primera sesión quiero invitarlos a que compartan conmigo 3 maravillosos momentos fundamentales durante el desarrollo de esta sesión. Lo primero, vamos a realizar un análisis de un video que se ha diseñado pensando en una serie de problemáticas que emanan de los diferentes sistemas educativos existentes en el mundo. En un segundo momento, y a la luz de lo que compete al sistema educativo colombiano, vamos a realizar una serie de reflexiones en torno a cómo son esos estándares y cómo está diseñada y pensada esa estructura para poder nosotros identificar cuál es el liderazgo óptimo que nosotros como educadores debemos asumir para ser garantes de este derecho tan importante en nuestros niños, niñas y adolescentes. Finalmente, y siguiendo el hilo conductor del uso y la implementación de las TIC durante este proceso educativo, los invito a que a la luz de la lectura de un hermosísimo texto elaborado por nuestro Nobel Gabriel García Márquez, podamos dejar en un muro de una herramienta llamada Padlet todas nuestras impresiones y nuestras reflexiones, ya sea de manera escrita, de manera oral o con un pequeño video. Esta herramienta es muy amena y divertida en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y de seguro terminarán ustedes aplicándola e implementándola en sus estrategias de enseñanza. Les agradezco mucho y sin más preámbulo, los invito a que revisemos este importantísimo video. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen 2 razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible
Para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública, son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón, la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas, están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso?
¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños, o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión, montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión, pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono, no pensar solamente de manera lineal o convergente, ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Bueno, y aunque es un video bastante fuerte, con una crítica muy significativa, es importante resaltar una situación que prácticamente se sintetiza en todo este video y tiene que ver con el tema de la atemporalidad de los sistemas educativos. El mismo video plantea que la educación fue constituida a partir de unas estructuras físicas del siglo XVIII.
con unas estrategias curriculares que correspondían a las necesidades económicas de una época como lo fue en el siglo XIX. Estamos impartiendo esos procesos educativos a través de unos maestros y maestras que fuimos formados en el siglo XX para cubrir las necesidades de una serie de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes con necesidades de un nuevo siglo, del siglo XXI. De ahí la importancia de establecer el reconocimiento de esta falencia temporal y poder empezar a reevaluar y a repensar qué de esos aspectos podemos mejorar para tomar el liderazgo educativo en nuestras manos y poder mejorar y ser garantes de derechos para nuestra población educativa. Sin más, voy a compartirles también entonces esta presentación que he denominado liderazgo educativo. Y es básicamente una estructura que nos va a llevar por una serie de esquemas de cómo está concebido en Colombia y cuáles son los retos de ese liderazgo educativo. Antes de iniciar, quiero dejarlos o quiero compartirles más bien esta frase que dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprende más, a hacer más y hacer más, entonces tú eres un líder. Y he traído a colación esta frase por algo muy importante. Y quiero que pensemos, queridos maestros y maestras, en cuántos de nosotros hemos laborado en instituciones cuya oferta educativa empieza desde salacunas y termina en la parte de básica, secundaria y media. Muchos de estos niños nos los entregan de 3 o 6 meses de edad y nosotros se los entregamos al sistema luego de 10, 15 y hasta 20 años. ¿Cómo nosotros nos convertimos durante este tiempo que termina siendo un tiempo grandioso y valiosísimo, incluso en términos de cantidad, mucho más tiempo del que estos estudiantes comparten con su familia? Cómo nosotros, a partir de nuestra digna profesión, también nos convertimos en esos héroes, en esos líderes, en esos modelos a seguir de nuestros estudiantes. Y cómo, a partir de reflexionarnos como líderes, podemos nosotros transformar y generar movimientos mentales en nuestros estudiantes para que ellos trasciendan, a partir de la educación, sus realidades sociales. ¿Cómo está concebido entonces el liderazgo educativo? En términos de teorías generales, el liderazgo educativo está enfocado en 3 grandes áreas. El primero tiene que ver con el liderazgo pedagógico, en segunda instancia con el liderazgo distributivo y en un tercer momento con el liderazgo moral. El liderazgo pedagógico está enfocado hacia el conocimiento, la orientación y las competencias. ¿Qué quiere decir esto? Todo ese proceso de nuestro quehacer pedagógico, a dónde llevamos nosotros a nuestros estudiantes con nuestra profesión, a conocer, claro que sí, una serie de bases conceptuales, a orientar para qué sirven, cómo se usan, cuál es la manera más pertinente de hacer uso de esos conocimientos, con el fin de desarrollar en ellos unas competencias. Pero ojo, estas competencias deben partir de una serie de habilidades que tengan nuestros estudiantes y de potencializar esas habilidades para que se conviertan en grandes competencias con las cuales ellos salgan a ser competitivos y a trazarse una vida digna dentro de la parte social. Como segunda medida, entonces, está el liderazgo distributivo, que tiene que ver con la participación, la capacitación y la corresponsabilidad. En este liderazgo está más enfocado hacia el deber ser de un educador. ¿De qué manera somos nosotros? ¿De qué manera participamos? Pero más que participar, nos comprometemos y no somos simplemente unos involucrados de ese proceso educativo. ¿Hasta dónde va ese compromiso participativo de nosotros? ¿Cómo están nuestros procesos de capacitación?
cómo nos motivamos nosotros a inventarnos, a reinventarnos nuevas estrategias pedagógicas, a capacitarnos sin necesidad que nuestras instituciones nos envíen a esos procesos de capacitación, sino que partan de nuestra voluntad por querer crecer y ser mejores educadores. ¿Y hasta dónde va esa corresponsabilidad? ¿Hasta dónde va esa relación que existe entre los impactos que genero a mis estudiantes con ese quehacer pedagógico que me caracteriza y que me atañe? Y finalmente, pero no menos importante, está el liderazgo moral, que tiene que ver con ese proceso de identificación de situaciones problematizadoras. Ya no hablamos tanto de problemas, sino de situaciones problematizadoras. ¿Y cuál es la diferencia? Que una situación problematizadora es algo que sí me va a desenfocar un poquito mi horizonte, pero que también me va a permitir adquirir un pensamiento divergente. ¿Para qué? Para construir nuevas soluciones a problemáticas que se presentan, para transformar realidades y finalmente para que a partir de esas transformaciones el estudiante pueda adquirir compromisos y yo también siga siendo un educador comprometido con todo el proceso, con el sistema y sobre todo con la vida de mis estudiantes. ¿Y cómo desenfoca estas tres estructuras o estos tres elementos que constituyen el liderazgo educativo? Desenfocan en un rendimiento escolar propicio de nuestros estudiantes. Para nadie es un secreto que un estudiante que se siente agradado en su ambiente escolar es un estudiante proactivo, es un estudiante que si bien no es el que obtiene las mejores notas, sí es el que participa más, el que comparte más, el que extraña incluso en sus periodos vacacionales a sus maestros, a sus compañeros, a ese sitio que lo acoge y que lo hace sentir importante. Seguidamente viene la administración de los recursos y aquí es muy importante tener en cuenta que a veces no se trata de con cuántos recursos contamos, sino qué tan buenos administradores somos de esos escasos o grandes recursos que nos proporciona la institución, que nos proporciona el departamento o el mismo sistema como tal. Seguidamente vienen las competencias y la motivación del profesorado. Y aquí también es muy importante tener en cuenta que si de repente sentimos que las motivaciones no vienen de afuera, porque para nadie es un secreto que sobre todo en estos países del tercer mundo, la educación y sobre todo la profesión de educador es un poquito malagradecida y es una de las menos acogidas dentro de una estructura de valoración. A veces sabemos que no contamos ni siquiera con las gracias, pero es que cuando decidimos ser maestros, cuando decidimos meternos en este mundo educativo, nosotros ya teníamos la firme convicción que probablemente no íbamos a adquirir grandes riquezas monetarias, pero sí las riquezas son emocionales, las riquezas son de saber que estamos luchando y formando una sociedad nueva, una sociedad mejor. Y desde ese punto de vista, las competencias motivacionales deben venir también de nosotros mismos, de esa importancia y relevancia que nosotros le demos a cada uno de nuestros actos que transforman mentes y que transforman el futuro a través de nuestros estudiantes. Para finalmente aterrizar en algo que se llama cultura escolar, que la cultura escolar los atañe absolutamente a todos, a directivos, a padres de familia, a educadores y sobre todo a los estudiantes, para repercutir en aspectos y en movimientos comunitarios. ¿Cuáles son los desafíos en torno a sistemas educativos como el nuestro, como el colombiano? Aquí quiero hacer una aclaración y tiene que ver con el tema de la gestión educativa. Ojo, hay una mala interpretación frente al tema de las gestiones. Y es que la gestión educativa no solamente es una labor que le atañe al directivo, al coordinador, al asesor o al psicólogo, no.
La gestión educativa la desarrollamos todos desde diferentes ámbitos, desde diferentes roles, desde diferentes enfoques. Entonces, a partir de la Constitución Política del 91 se ratifica en nuestra Carta Magna que la educación es un derecho fundamental en Colombia y que es un servicio público. Aquí es muy importante, y lo digo con todo respeto, que las instituciones privadas entendamos siempre que no podemos de pronto esquivar aquellas críticas constructivas que nos hacen o no responder sistemas de PQRs, peticiones, quejas y reclamos, sencillamente porque somos una empresa privada. No, el hecho que estemos desarrollando y ejecutando un servicio público nos hace responsables y nos hace exigible una respuesta a cada una de las peticiones y a cada una de las situaciones que se presentan en el momento que prestamos nuestro servicio educativo. La descentralización administrativa de la educación, y esto tiene que ver con el tema de transferencia, de competencias, de funciones participativas y ciudadanas. Y aquí es muy importante que las instituciones educativas entiendan que no solamente la educación nace, crece, se reproduce y muere en el aula de clase o en las 4 paredes que constituyen la sede principal o las sedes anexas a mi institución. No, el proceso educativo y esa responsabilidad de servicio público es algo que tiene que trascender en la ciudadanía, en la comunidad. Por eso hay una gestión dentro de la estructura que se llama gestión de proyección a la comunidad, porque es importante evaluar qué tanto influye de manera positiva o negativa el hecho de que exista una institución educativa en un entorno social y cuáles son esos impactos que se están generando, que la mayoría de veces, a Dios gracias, son muy positivos. En un segundo reto, entonces, está que las instituciones educativas establezcan unas estrategias pedagógicas a partir de un modelo, de una filosofía, de un postulado pedagógico, que tengan claras unas estructuras financieras y que tengan un adecuado estructura y apropiación administrativa. Y es que los aspectos administrativos no pueden ir por un lado y por otro lado los aspectos pedagógicos. Aquí quiero hacer énfasis en una situación muy importante y es que los modelos pedagógicos y las estructuras administrativas escolares deben ser coherentes y proporcionales. Si yo laboro en una institución cuyo modelo pedagógico es de tipo constructivista, mi sistema administrativo debe dar fe que todos somos constructivistas. Y desde el momento en que yo llegue a una institución de este corte, desde el trato que tiene un señor vigilante, una señora de apoyo logístico, una secretaria, y con mayor razón los docentes, los coordinadores y los directivos deben dar fe, testimonio y deben tener un comportamiento y unas orientaciones de tipo constructivista. Entonces, todo debe ir directamente correlacionado. En el tema de la autonomía institucional, entonces, la autonomía está definida en toda esa estructura que está demarcada en el proyecto educativo institucional que simplificamos llamando PEI. También en todos los sistemas de evaluación, en los pactos de convivencia y en el gobierno escolar. La estructura o la proyección del proyecto país que tiene que ver con el desarrollo humano y social de nuestros educandos, pero con calidad educativa. Ninguna de las dos cosas pueden ir desligadas. Todo estudiante debe ser garante de derechos educativos, pero de educación con calidad. Y esta educación con calidad debe propiciar no a una enciclopedia andante, debe propiciar a un ser humano integral, capaz de utilizar esos conocimientos al servicio de una comunidad. Y finalmente, el ser un ciudadano competente. Y esto es lo que llamamos en términos de gestión de calidad, el impacto final deseado
o el producto de salida, que suena un poquito raro en términos educativos, pero que en términos entonces pedagógicos es ese ciudadano ideal, ese ciudadano líder que es capaz de trabajar en equipo y que va a desarrollar ya en un nivel educativo superior unas competencias profesionales que van a redundar en el servicio a la comunidad y en la transformación, no solo ya de sus realidades sociales, sino de las realidades sociales de las personas que les rodean. Pero todo esto del liderazgo educativo, ¿en dónde debe desembocar también? En garantizar una serie de derechos. Una de las expectativas que tienen las instituciones educativas y por supuesto los padres y los estudiantes cuando ingresan sus hijos a una entidad es que salgan graduados, ¿cierto? En cualquiera de los niveles educativos. Pero más allá de garantizar ese derecho a ser graduados, a adquirir un título de bachiller, ¿cómo los estudiantes están percibiendo esta garantía de derechos? Entonces, lo perciben a partir de un liderazgo escolar. ¿Y qué es para los estudiantes un liderazgo escolar? Entonces, es una serie de capacidades que deben reunir sus docentes, que sean docentes capaces de motivarlos, de empoderarlos, de hacerles ver siempre un norte, un horizonte más promisorio y que estos educadores tengan unas condiciones mínimas para poder impartir esos derechos a sus estudiantes y de paso que los estudiantes puedan recibir estos derechos. Y no hablamos solo de condiciones físicas, hablamos también de condiciones humanas, de condiciones de infraestructura, de condiciones materiales e inmateriales. Otro aspecto importante tiene que ver con la modificación de las prácticas pedagógicas. Y aquí los estudiantes son un poquito inquisidores, porque como lo mencionaba el video, no queremos estudiantes que se aburran de pronto con esas estrategias que para nosotros fueron fundamentales, pero que para ellos ahorita no representan una motivación. Y ojo que quiero hacer aquí una salvedad muy grande. Y en una oportunidad me decía un maestro, pero Claudia, es que los estudiantes ahora solamente quieren la recocha, el relajo y ya no quieren respetar ni quieren que se les enseñe valores. Una cosa es que modifiquemos la práctica pedagógica y otra cosa que negociemos lo que es innegociable. Y lo que es innegociable en una sociedad y en cualquier sistema educativo debe ser los valores, debe ser el respeto y debe ser todo eso que nos define como sociedad. Entonces, no se trata de negociar lo innegociable, se trata de hacer clases más amenas, más divertidas y sobre todo, que es el último eslabón, que genere a nuestros estudiantes una serie de aprendizajes significativos para que realmente ellos sepan qué hacer con esos conocimientos, cómo aprovecharlos y sobre todo cómo multiplicarlos para hacerlos productivos y benéficos para toda la sociedad. Y es que todo este proceso de liderazgo debe desembocar en algo muy, muy importante, que es la reinversión y la transformación. Y para ello les regalo otra frase que dice, y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Y justo ahora que estamos en una pandemia, que de pronto nos cogió, como se dice, fuera de base en muchas situaciones, justo ahora es que debemos sacar las fuerzas, justo ahora es que debemos de reinventarnos todos, pero sobre todo justo ahora es que nosotros como educadores, maestros y maestras, debemos ser ejemplo transformador para nuestros estudiantes y sobre todo garantizar por encima del bien y del mal que ellos merecen una educación de y con calidad a partir de nuestras prácticas pedagógicas. Bueno, les voy también a compartir en un tercer momento otro elemento fundamental que van a encontrar ustedes en el Classroom. Es un bellísimo documento que se llama La Proclama
fue escrito, como les mencionaba, por nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en un texto llamado Colombia al filo de la oportunidad, la misión internacional de sabios para Colombia, publicado en el año 1993. Esta comisión de sabios fue una convocatoria que hizo el gobierno nacional de ese entonces para que se pensara y se hiciera una proyección de lo que debía ser el sistema educativo colombiano, toda la educación en nuestro país, a la luz de 8 elementos fundamentales que arrancaban desde las ciencias básicas hasta las industrias creativas. Es muy importante de este documento ya se han realizado 2 informes y aunque han pasado 20 años después, no les voy a hacer leer los informes, quiero que por favor nos centremos en este escrito puntualmente que se llama La Proclama, un país al alcance de los niños, que escribió Gabriel García Márquez. Aquí se los pude descargar. Y tiene que ver con un análisis que hace de cómo ha sido esa idiosincrasia que nos caracteriza a nosotros los colombianos, que nos hace seres únicos e irrepetibles aquí y en cualquier parte del mundo, que nos hace sobresalientes y que nos hace ser ejemplos ante muchas personas que en medio de la riqueza se sienten pobres, que en medio de la austeridad se sienten con un vacío existencial, pero que nosotros, por nuestra idiosincrasia, siempre se nos ve felices. Sin embargo, así como hay una serie de exaltaciones de lo que somos nosotros como colombianos, también plantea algunos pequeños vicios sociales que nos han caracterizado y que de repente son los que nos han desdibujado también frente al mundo y no nos han permitido crecer y ser una sociedad un poco más grande en términos de desarrollo industrial, de desarrollo educativo, de desarrollo tecnológico. ¿Por qué los invito a que leamos este documento? Porque muy seguramente nos sentiremos identificados como en su momento y todas las veces que lo he leído me siento yo identificada y puedo a partir de ello identificar también situaciones que como maestra he estado cometiendo de errores y puedo a partir de ello reinventar otras estrategias que me permitan empezar a quitar en mis estudiantes esas de pronto no tan buenas actitudes que tenemos y empezar a forjar y a construir en ellos una nueva sociedad, donde sean más los aspectos positivos que nos exaltan como sociedad colombiana a aquellos que desdibujan lo grandiosos que somos. Y aquí viene un reto bastante importante y es que vamos a hacer uso para poder dar esas opiniones de qué pensamos del texto, más allá de si nos gustó, nos pareció bonito o no. Quiero que por favor nos pensemos como educadores y como sociedad y demos nuestras impresiones en este muro llamado Padlet. Son apenas 6 páginas. Entonces, con Arial 12 es un documento muy fácil, muy rico de leer, que lo pueden hacer en cualquier momento. Como les digo, este documento va a estar en el Classroom y basta con que ustedes lo abran, cliquen el link desde cualquiera de sus dispositivos, desde sus celulares, desde sus computadores, sus tabletas, y este mismo documento me va a llevar al muro que yo he creado para que ustedes puedan dar sus aportes valiosísimos frente a lo que han podido apreciar de este bellísimo documento. Entonces, sencillamente ese muro se presta para que podamos dar opiniones de 3 formas. Una, de manera escrita. Yo también tengo publicado allí el documento y pueden escribir sus apreciaciones. La segunda, hay una opción para dar algún aporte con la voz y entonces basta con que cliquen esa opción. Y 3, pueden oprimir la parte de video y pueden también, o bien sea subir un video aparte, exponiendo sus opiniones o grabándolo directamente. Y básicamente así es como se va a presentar el muro.
Es el muro, yo lo he llamado módulo 2, liderazgo educativo para la garantía de derechos en niños, niñas y adolescentes, así es como se llama, del diplomado Escuela Promotora de Liderazgo y Derechos en niños, niñas y adolescentes. Y aquí entonces estoy colgando nuestro documento. Primero pues les hago una invitación a que lo lean. Ustedes también pueden aquí mismo volver a abrir el documento, lo pueden descargar a sus dispositivos móviles, los pueden imprimir y una vez lo lean, entonces también pueden hacer en esta parte, le pueden dar me gusta, solamente está organizado para que diga que me gusta, nada más. Y aquí donde les digo, entonces pueden añadir un comentario. Puede ser, como les digo, un comentario en texto, un comentario de voz o un comentario de video. Entonces, los invito a que exploremos también de paso esta herramienta llamada Padlet. Más adelante yo les voy a proporcionar el instructivo para que ustedes puedan inscribirse, para que puedan abrir su muro. Hay una parte que es gratuita, hay otra parte que ya es paga, pero la pueden utilizar la versión gratuita, que es la que yo estoy utilizando, y crear tantos muros como ustedes quieran para que sus estudiantes den sus aportes, para que entreguen sus trabajos, para que entreguen informes utilizando diversas estrategias como el video, como el audio, y nada, lo importante es que sigamos también aprendiendo todo este tema de herramientas tecnológicas. Entonces, sin más preámbulo, esto ha sido todo por esta primera sesión. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por permitirme entrar a sus hogares, robarles un poquitico de ese tiempo, que más que es un tiempo, más que un tiempo robado, es un tiempo invertido en conocimiento, en crecimiento. Y quiero recordarles, nosotros los educadores somos los líderes de la educación, somos los líderes de estos procesos educativos y solo nosotros con nuestro liderazgo, con nuestro ejemplo, podemos llevar a nuestros estudiantes a que transformen sus mundos, a que hagan de sus realidades sociales un mundo más digno, un mundo mejor. Un mundo, como lo decía Gabriel García Márquez en la proclama, un mundo al alcance de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tengan un bendecido día y hasta la próxima sesión. Muchas gracias.